Primer argumento falaz: los ateos tienen una moral inferior, lo cual se demuestra a través de grandes dictadores ateos, como Stalin, quien en su condición de no religioso mató millones de personas. Entonces Hitler, quien era de familia católica y tuvo el apoyo de la Iglesia Católica Alemana, hace ver a los religiosos como pendejos. Es más, Hitler era vegetariano, por lo tanto, todos los vegetarianos son tiranos xenófobos. Como ven, nada tiene que ver eso con la formación moral de la persona. George Bush, quien es considerado uno de los políticos más estúpidos, es cristiano metodista, pero eso no es lo que realmente lo hace un estúpido, él es estúpido porque lo criaron así. Así como Stalin, quien asistió a un seminario de joven, se volvió ateo y dizque comunista y creó un sistema que poco tenía que ver con el comunismo, pero que llamamos comunismo por cultura popular. La ética y la moral es un asunto indistinto de la religión, he conocido ateos más sanos que religiosos fanáticos, así como también he encontrado religiosos más sanos que ateos desquiciados. Si vamos a aludir a muertes y persecuciones, ¿por qué olvidan entonces la Inquisición? ¿O la hermosa obra que están haciendo los sionistas y los árabes fundamentalistas? Segundo argumento falaz: la ciencia falsifica pruebas a favor de la evolución, además, la evolución es solo una teoría. Una teoría, en ciencia, es algo más de lo que ustedes imaginan. A pesar de que entendemos por teoría, algo que se plantea y que se debe demostrar, en la ciencia es una descripción a un conjunto de evidencias empíricas. O sea que, las teorías tienen apoyo empírico demostrable y sustentables. Por eso el creacionismo a duras penas pasa de hipótesis, ya que su única prueba es pues, la Biblia. Sobre la falsificación de pruebas, ese es el colmo del descaro. Primero, les daremos el beneficio de la duda, supongamos que los científicos falsifican pruebas. Eso, para la ciencia, es solo un traspiés, porque cuando se demuestre que la evolución no es verdad, cosa que difícilmente pasará, hay probabilidades nulas de que la ciencia adopte el creacionismo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, no está demostrado, además, sería injusto, ya que dejarían atrás otras teorías sobre el origen de la vida. De pasar lo tan anhelado por los religiosos, la ciencia seguiría buscando la manera de explicar el origen de la vida mediante el método científico, así que, falsifiquen o no pruebas, seguirían estando jodidos. Esa es la ventaja de la ciencia. Para la ciencia, la verdad no es democrática y es estrictamente crucial que una verdad tenga bases empíricas sólidas. Se los pongo como un ejemplo. Pensemos en el sexo de este conejo. Las evidencias científicas apuntaban a que era macho, sin embargo las pruebas dieron un enorme revés y se descubrió que no era así. ¿Es por eso verdad que el conejo es andrógino? No. Tercero, si no fue Dios el que creó al hombre y al universo, explícame cómo y cuándo nació el universo. Si no das para explicarlo, es que la ciencia es incapaz de admitir que debe existir un Dios que haya permitido todo esto y que por lo tanto, la ciencia es ineficiente para explicar el origen del universo. Un comentario corto: nadie dijo que la ciencia garantiza el conocimiento absoluto de las cosas. La ciencia, a ciencia cierta, está apenas en pañales. O sea que esta probablemente nunca deje de funcionar recolectando evidencias e investigando el porqué de las cosas. Lo que pasa es que la ciencia a veces no considera el problema de Dios o lo deja como hipótesis, ya que es muy difícil buscar evidencia de un creador con esas características. Pero pensemos de manera racional. ¿Qué explicación prefieres al fenómeno de las lluvias? Primera explicación: las lluvias son causadas gracias al ciclo del agua, se ha demostrado que el vapor de agua que se encuentra en las nubes se condensa. Segunda explicación: llueve porque a Dios se le dio la gana de mandarnos lluvia. ¿Con cuál te quedas tú? Esa es quizás, la gran diferencia entre la ciencia y la religión: la ciencia es demasiado escéptica y la religión muy dogmática. Cuarto, la religión, y ojo, hablo de la religión no del concepto de Dios, se complementa con la ciencia. Nada más alejado de la realidad. Son dos cosas totalmente distintas. Es como si pusieses a comunistas y a capitalistas a vivir en paz. ¿Saben por qué está alejado de la realidad? Porque se basan en cosas totalmente diferentes. Mientras la religión se basa en la fe y en verdades absolutas, la ciencia se basa estrictamente en evidencias y en axiomas lógicos que deben ser probados después.
La religión afirma de manera vehemente que la Tierra es plana, la ciencia lo pone en tela de duda y lo manda a un pozo de mierda. Son dos cosas distintas. Quinto, lo que dice la Biblia es totalmente cierto, ya que es un libro que ha sobrevivido al progreso de la humanidad y gran parte de la civilización occidental la acepta. Te lo plantearé como Russell. Imagina tú, que yo planteo que existe una tetera que orbita a Marte. Y que esta tetera es tan pequeña que no la puedes ver con los telescopios más potentes. Por tanto, no puedes refutar la existencia de mi tetera. Súmale que la tetera tiene un libro antiguo que la apoya, la cual tiene un sistema moral normalón para la época en la cual fue desarrollada. También, agrega que todo el mundo cree en la tetera. ¿Existe la tetera? Vamos a poner otro ejemplo. Antes se creía que las enfermedades eran causadas por demonios, todos lo creían, era cultura popular. Pero gracias a Pasteur y a las ciencias médicas, se demostró todo lo contrario. Y eso que, todos creían que las enfermedades eran causadas por el diablo y sus compadres. Es así de simple. Vamos a reflexionar. Aunque muchos religiosos se caguen categóricamente en la ciencia, en los movimientos seculares y consideren que todos iremos al infierno por pensar un poco. Realmente le debemos mucho más de lo que pretendemos. Gracias a la malvada ciencia, nuestra expectativa de vida se dobló, en comparación a la época en la que las ciencias médicas eran incipientes y se basaban en tonterías. Sin los movimientos seculares, no tendríamos estados laicos, en el que se respetan todos los pensamientos, incluidos los religiosos. De no ser por la ciencia, ustedes no desarrollarían armas para tumbarse a los palestinos. Este comentario va dirigido a los religiosos tontos que todavía creen que Israel fue elegido por un tal Dios. Si no hubiese ciencia, no se harían descubrimientos en las áreas tales como ciencias sociales y la propia tecnología. Sin ciencia, las grandes potencias no tendrían nada de qué regodearse. Sin la ciencia, habría una alta probabilidad de que no estuvieses vivo, ya que antes era más difícil que un niño pequeño sobreviviera. Y muchas cosas más, a pesar de que la ciencia ha dado horribles traspiés, como el de la creación de armas nucleares, o terrorismo biológico. Todo depende de cómo lo tome el humano, así como la religión dice muchas tonterías, tiene sus cosas buenas, como la moral cristiana, sin embargo, la minimizan. Toda religión es resultado de las tradiciones del pueblo que las profesan, por eso encontramos en el judaísmo, que los judíos son los elegidos y que los demás se irán a la chingada, así como encontramos en el Islam que Alá les dará mujeres y vida eterna si cometen gilipolleces como suicidarse por la causa del Islam. No comprendo a ciencia cierta, ¿por qué me voy a ir al infierno si yo solo estoy tratando de buscar la verdad? ¿No es acaso Dios un tío que te quiere mostrar la verdad? Si algún día encuentro a Dios y me pregunta por qué dudé de él, le diré que simple y llanamente se le olvidó dejar evidencia, y como se supone que Dios nos quiere, él comprenderá, ya que si un tipo así existe e inventó la ciencia como un regalo, lo menos que podría hacer es comprender las dudas de los hombres. Pero más allá de que exista o no Dios, por el amor de sus madres, observen su alrededor. ¿No les parece bello? ¿No les parece bello que sobresalgamos entre los animales y vivamos en un lugar tan paradisíaco y lleno de sorpresas? ¿Por qué buscamos explicaciones tan simplistas como la acción de las hadas y los duendes y no nos ponemos a investigar sobre todo lo que nos rodea? Yo creo que si Dios existiese, estaría orgulloso de haber creado algo tan bonito y lo estaría aún más si el hombre comprendiera su origen palpando y buscando evidencias. Les habló Ibed 1992. Ojalá que muchos religiosos y ateos convivan en paz.